Bien, segunda parte, ahí va. Bien, vamos un poco con el tema de la actividad, que si no me van a comer las hormigas con el tiempo y yo sé que todo el mundo quiere estar tranquilo. Tengo acá la actividad, no se preocupen, ahí la comparto también por el WhatsApp y supuesto no hace falta que anoten nada de acá. Eh, la consigna es sencilla, pero de vuelta la repito por cualquier duda que haya. Hay que elegir tres preguntas, tres solamente, responder las tres. Lo importante que me gustaría que puedan responder, obviamente, sean las diferencias o similitudes en los casos planteados. Sencillo, básico, con lo que estuvimos hablando. Incluso podemos usar lo que vengo diciendo de la parte primera del video como un repaso, no es nada del otro mundo. Y por supuesto también, si quieren, poner un posicionamiento frente a ciertos debates. Por ejemplo, el idealismo platónico contra el aristotelismo y toda esta corriente materialista de ver lo material tan importante como el mundo de las ideas. Voy a avanzar poco a poco, uno por uno, después volvemos a lo que estábamos viendo con la clase para cerrar un poco con esto y que lo tengan ya bien presente. La primera pregunta, segunda y tercera son sobre Platón y Aristóteles. Recordemos Platón el idealista, Aristóteles el materialista. Sobre el mundo de ideas y mundo material, que es la primera pregunta. Recuerden que el mundo de ideas determina el mundo material para Platón, mientras que para Aristóteles el mundo de ideas y el mundo material están en un constante ida y vuelta, están en una constante interacción y por ende no hay uno que determina al otro, sino que los dos justamente van y vienen. Es un cambio, a ver, no sé, Platón, un idealista que prefiere ver lo que pasa acá arriba y lo que pasa acá abajo, material, no le da tanta relevancia, comparado con Aristóteles que le da relevancia a los dos aspectos, tanto ideal como material. Por supuesto, considerando que existe lo ideal, también existe lo material, y de vuelta. La segunda es lo que veníamos viendo también la primera clase, hace ya dos clases, respecto a la revisión política. Recordemos que hay seis tipos de gobierno, eh, tres son buenos, tres son malos, depende de la cantidad de personas que tienen el poder. Monarquía, tiranía, bueno y malo en caso de que haya uno solo, un monarca, un tirano. Una aristocracia en caso que sean buenos, y una plutocracia en caso que busquen el dinero y sean malos. Sencillo, un gobierno de varios y una posición de muchos, de gobierno de muchos, que es la politeia o república, y la autocracia, o también llamada democracia en ese contexto, que es justamente el gobierno de la plebe, de los muchos, de la gente, justamente, de los comunes. La postura que tiene Platón respecto a este tema, lo hablamos varias veces, o lo mencioné varias veces ya con la clase pasada, es justamente un monarca, una persona que sea el rey filósofo, que esté más cerca de este mundo de las ideas, que es el trabajo del filósofo y la capacidad que tiene para poder gobernar a todos los demás. Un buen monarca. Y lo peor es la tiranía, por supuesto. Para Aristóteles, este sistema está bien armado. Monarquía, tiranía, aristocracia, plutocracia, politeia y autocracia. Pero lo que le parece a Aristóteles es que, si bien lo mejor sería tener un buen rey, el problema es que pasar de un buen rey a un rey tirano queda bastante cerca y es un trecho muy difícil de volver. Es fácil caer en la tentación de ser un tirano y es muy difícil pasar a ser un tirano ser un buen rey. Por lo cual lo que dice es, bueno, puntemos al medio, seamos justamente, sigamos el aurea mediocritas, el punto medio de las cosas, vamos a buscar tener una república que de última, si se deforma, si se degenera o decae, justamente pasa a ser una mala república, una autocracia, una democracia donde hace más ruido que solución, y en el peor de los casos, se vuelve a votar y se elige una república, justamente un líder de la polis y demás. Y esto lo que permite es que por un tiempo haya un gobierno, si el gobierno decae, envejece, lo que sea, cambiarlo, o si ya no lo necesitamos, que haga tal cosa y sea para otro lado, lo vamos modificando y no casarnos con nadie, que es justamente parte de la idea aristotélica de, bueno, según las condiciones materiales, hay que tener un gobierno distinto. No es lo mismo tener, no sé, un país al lado que sea bélico, que te venga a invadir, que te moleste, que te invada justamente, que te pelee, que te haga guerra, que tener enfrente un gobierno que quiera hacer comercio. Para eso, si tuvieras una necesidad de guerra o necesidad imposible de evitar ir a la guerra, mejor tener justamente un congreso, un partido, un rey que sea capaz de enfrentar eso, un rey guerrero. Y si tenés del otro lado una situación donde te puede hacer comercio, puedes tener la paz, tranquilo, mejor tener una república donde tenés cultura, donde no necesitas entrenar a todo el mundo para ir a la guerra, donde haces comercio, etcétera. Por eso,
volviendo a este debate, Platón dice, un rey, monarca, sea el rey filósofo o una serie de filósofos, y Aristóteles dice, no, mejor tener una república. Esto no es tan bueno como esto, pero por lo menos no es tan malo como lo que puede pasar con la tiranía. Es una diferencia entre los dos filósofos. Sobre la tercera, sobre la existencia inherente, la existencia en sí misma, por naturaleza, del bien y del mal, hay un debate también que no hay forma de unirlos a estos dos. Platón cree que existe el mal y el bien inherente, hay cosas que son buenas y cosas que son malas. Pienso rápido, la comida es buena, no sé, las ratas son malas, para hacerlo sencillo, o la vida es buena, la guerra es mala, la muerte es mala, la vida es buena, etcétera. Hay cosas buenas y cosas malas. Para Aristóteles no hay nada que sea ni del todo bueno ni del todo malo. Justamente yo lo mencioné en la primera clase, el agua puede ser buenísima, es necesaria para tomar, para hidratarse, para sobrevivir, pero al mismo tiempo la falta de agua te mata, como también el exceso de agua te ahoga, te inunda. Entonces, no hay nada que sea malo o bueno en sí mismo. Todo depende de la medida de las cosas. Ese punto medio entre que algo sea más o menos bueno y que no sea tan malo. Por eso no existe para Aristóteles el bien o el mal inherentemente. Es más material, depende de la situación. La guerra no es buena o es mala, depende si te estás defendiendo o estás atacando, o si estás invadiendo un país sin razón, o si te estás defendiendo contra el último bastión, vamos a decir, o el último bastión de resistencia. No hay cosas que sean buenas o malas en sí. Depende del contexto, depende de la situación, depende justamente de la situación. Déjeme un segundo, yo sé que esto es poco intuitivo, pero voy a mandar de vuelta el link porque hay alguien que no pudo entrar. Pero de vuelta, lo que importa de toda esta situación es que justamente tenemos cosas que dependen del contexto y no tanto, este es el link, ahí va. Y no tanto de si es algo inherentemente bueno o inherentemente malo. Bien, vuelvo a compartir esto. Ahí va. Creo que no lo había perdido, pero por las dudas ahí debería seguir. Bien, sobre la pregunta 4 y 5 son las tres concepciones. Espero que se esté viendo el documento, si no me avisan por favor, desde ya. Las tres escuelas griegas que yo mencioné, la escuela cínica, la escuela epicúrea o hedonista y la escuela estoica, respecto a cómo se vive y cómo se muere. Son temas importantes en ambos casos. La cínica, recordemos que son aquellos que despreciaban las leyes, el orden, la moral en sí mismo. Por ejemplo, Diógenes, que vivía en la calle. Los epicúreos y hedonistas son los que, vamos a decir, evitan el dolor y buscan el placer inmediato, no la felicidad, como diría Aristóteles, sino justamente el placer físico. Y los estoicos son aquellos que creen en la virtud, creen en que no hay que tomarse todo a la tremenda, hay que vivir bien, pero sin sufrir. Bueno, de vuelta, el estoico entiende que el sufrimiento puede ser parte de la vida y que hay que soportarlo para un fin último, el fin de ser virtuoso, de vivir bien. También hay que ser apático, hay que ser moderado en el éxito y también moderado en el fracaso, moderado en la victoria y moderado en la derrota. Para estas tres concepciones, la vida y la muerte se vive diferente. Vamos con la vida. La vida del cínico simplemente es existir, es existencia pura. Uno existe y por ende existe como uno quiere existir. No nos preguntemos tanto si existimos para esto o existimos para el otro. No tiene relevancia en sí mismo. Hay que existir, hay que hacer lo que uno quiera hacer y ya está. Eso es todo lo que tiene que hacer el cínico. La vida del cínico es vivir, existir. Nada más que eso. La vida para el epicúreo, en cambio, es una vida de placer, una vida de buscar el placer, buscar esas cosas que nos hacen felices. ¿Te hace feliz jugar a la pelota? Jugar a la pelota. ¿Te hace feliz escribir un libro? Escribir, lee, haz lo que vos quieras. Tienes que ser feliz. Primero, la felicidad. Primero, ese placer inmediato. Que te evita el dolor, que te evita justamente ponerte mal por cosas del día a día y cosas que no tienen solución. Entonces, viví, disfruta, sé, pero sé, porque si no, no lo vas a disfrutar. No vas a evitar ese dolor. El estoico, en cambio, tiene un plan más lento de la vida. Piensa este curso honorum, esta carrera lenta, este justamente camino que hay que transitar, donde uno, por ejemplo, si uno quiere hacer, no sé, un cursus honorum, eh, pienso, a la hora de cocinar, uno debe primero empezar a cocinar platos básicos, eventualmente algo más complicado, y aprender un poco en alguna academia, en algún lado de cocina, poco a poco seguir avanzando, hacer los estudios, etcétera, y llegar eventualmente a ser un gran chef. Es todo un camino, es un
curso, justamente. Y la vida también es un curso para el virtuoso. Lo cual no quiere decir que se llega a un lado específico y ya está. La vida es constante movimiento. Y en ese movimiento hay que ser virtuosos, hay que seguir las normas básicas y tratar de hacer una buena vida, tanto para nosotros como para el resto, que también es importante. Por ende, la vida es justamente una búsqueda de la virtud y una constante rectitud, una constante rectitud en la vida y de vivir bien, justamente, pero vivir bien según las normas morales. A la hora de hablar de la muerte, la pregunta 5, tenemos que centrarnos más en concepciones sobre si importa la muerte o si no importa tanto la muerte. Para los cínicos, la muerte no es relevante. La muerte es el fin de la existencia, no hay nada detrás de la muerte, se termina de existir, se vive, se deja un cadáver, se acabó. Esa es la muerte para un cínico. Parte de la vida, final, pero parte de la vida. Para un epicúreo, para un hedonista, la muerte es triste, es una situación lamentable a evitar justamente porque no hay nada, no hay ningún placer posterior a la muerte, lamentablemente, pero, sin embargo, los epicúreos resuelven muy bien el tema de la muerte a la hora de decir, bueno, si existe algo después de la muerte, bárbaro, vamos a seguir existiendo, por lo cual no hay que preocuparse tanto por morir, que es justamente dejar de existir. Pero si no existe nada después de la muerte, si la muerte es el punto final y se acabó todo, game over justamente, tampoco hay que preocuparse de la muerte. Sí, es el fin, ya está. No, no hay nada que se pueda hacer en contra de eso. Uno puede morar, puede vivir mejor, peor, pero es la muerte. Fin, se acaba. En cambio, para el estoico, la muerte sí es muy relevante. No quiere decir que sea relevante morir de una forma determinada. No estamos diciendo la muerte estoica es, no sé, morir en batalla. No. La muerte estoica te puede agarrar en cualquier momento, pero la verdad es que, en parte, además de dejar un cadáver bonito y demás, etcétera, etcétera, uno debe dejar atrás un camino sembrado, una cierta cantidad de cosechas y de logros, descendencia, familia, estabilidad, etcétera. La muerte para el estoico es el fin, un fin que uno no desea, obviamente, pero es un fin a una historia, a un camino que trató de seguir justamente esta virtud, que trató de acercarse, pongámosle sin más lejos, a una idea, a Dios, a la virtud, llámenlo como quieran, pero trató de acercarse a cómo se tenía que comportar. Y bueno, generalmente hizo lo que pudo, y si fue muy virtuoso ascenderá al cielo o habrá muerto bien, si fue poco virtuoso falló. Pero bueno, es parte de la vida y la muerte del estoico. Ya de las 6 y 7 yo hablé bastante hoy en la primera parte sobre San Agustín, Alfarabi. Bueno, recuerden, San Agustín y Alfarabi son principalmente neoplatónicos, hablan de Platón conectándolo con Dios o con Alá, hablan un poco del mundo de las ideas es el mundo celestial, de que el que tiene imaginación, más imaginación justamente es el profeta para Alfarabi, que se acerca más a Dios. La imaginación es la mente de uno y demás, pero Dios existe, por supuesto, y bueno, uno lo puede ver o lo representa de la forma eh, más, vamos a decir, correcta, más perfecta, justamente. Y nada, somos bichos que ya estamos predestinados a servir a la voluntad del Señor o a hacer la voluntad del demonio o del mal, etcétera. Es muy obvio, así estamos diciendo, hay buenos y malos. Es maniqueísta. Se diferencia bien claro entre lo que son las fuerzas, vamos a decir del bien, las fuerzas del mal. Suena bastante milei lo que estoy diciendo, pero de vuelta, ese es el pensamiento maniqueísta, decir, bueno, hay buenos y hay malos. Y uno, si se da cuenta de esta situación, debería ser bueno, justamente, para asegurarse de llegar al cielo y demás. El debate escolástico, estas siete, entre San Agustín y Santo Tomás, es este debate de el neoplatónico que te dice la vida ya está determinada, contra el aristotélico que te dice libre albedrío, voluntad, hay que hacer bien la vida, hay que trabajar para llegar al cielo y hay que esforzarse. Y justamente lo que pasa en el plano material importa en el plano de las ideas, importa en el plano del cielo. Todo un trabajo. Y es importante hacerlo bien no tanto para justamente un neoplatónico que te dice, bueno, ya estás destinado a ir arriba o ir abajo. Esta existencia, por supuesto, es diferente para los dos. El libre albedrío existe para Santo Tomás y no tanto para San Agustín, así como esta relación entre mundo de ideas y mundo terrenal para San Agustín es directa. Dios creó al hombre en su representación y etcétera, mientras que para Santo Tomás una ida y vuelta en este punto. Uno llega al cielo, sí o sí, si se porta bien y cumple los preceptos de Dios, que uno decide cumplir.
hay una relación más directa, si se quiere, y hay una decisión justamente frente a esto. La 8 que está acá abajo, es sobre el humanismo renacimiento. Hoy mencioné un poco respecto al pensamiento medieval y la filosofía de religión. El humanismo corta filosofía con religión, lo vuelve a las bases griegas y lo une con el ser humano. No existe filosofía sin el ser humano, no existe poder sin el ser humano, no existe arte sin el ser humano, no existe cultura, etcétera, etcétera, etcétera. Todo está en la medida del ser humano. El humanismo tiene esa revolución. Se sale del teocentrismo, del centrismo de Dios, y se vuelve al centrismo del ser humano. O se va al centrismo del ser humano, depende de quién le pregunte, pero bueno, vamos a ver que el ser humano es justamente el centro de todo. Intentamos ser humano haciendo cosas menores, mundanas me refiero, como cocinando, comiendo, bailando, durmiendo, etcétera, y dejamos tanto representar santos y figuras sacras y ángeles y todo lo demás, porque de vuelta, lo que nos importa es esto, es el ser humano, es el hombre, vamos a decir, el andro, el antro. La novena es sobre Maquiavelo, hablé bastante de Maquiavelo, a mí me gusta bastante Maquiavelo, no voy a negarlo, sobre el arte de gobernar poder, que es la política, justamente lo que estamos mencionando. Maquiavelo, recordemos que es un revolucionario, es uno de los padres de la filosofía política, sin ir más lejos, y es el que dice, bueno, che, ¿de dónde viene el poder? ¿Cómo manejarlo? Diferente con todo el medioevo que te dice, bueno, tu poder viene de Dios, entonces Dios te defenderá. Si sos legítimo, Dios te va a bancar y Dios va a estar de tu lado. Justamente, pensemos, no sé, las cruzadas, sin ir más lejos, ¿por qué los cruzados eran victoriosos? ¿Por sus números, por su guerra? No, eran victoriosos porque Dios los bancaba. Después, cuando las cruzadas empezaron a salir mal, recordemos que las cruzadas tuvieron poco éxito, solamente la primera, un fuego de algún tipo, empezaron a explicar con que, bueno, Dios no estaba del lado de los cruzados porque los cruzados eran impuros, porque, no sé, A, B, pero de vuelta, Dios es el que da la victoria, Dios es el que da la derrota, castigando. Entonces ya no importa tanto lo que uno haga. El pensamiento maquiavélico es todo lo contrario, te dice, no, filosofía y moral, filosofía y religión no tienen nada que ver, con política y moral no tienen nada que ver. La política es justamente tener poder, las armas, tener los medios, tener legitimidad para explantar estas armas, tener este dominio frente a los demás, y también que la gente ceda ese poder y pueda justamente ser representada, que es parte de la concepción que tenemos actual, incluso, sin ir más lejos. La 10 continúa con este pensamiento. Estos son los contractualistas, yo los que mencioné hoy de vuelta en la primera parte. Hobbes y Locke, específicamente, son los dos que hablan del estado de naturaleza. Uno te habla de que el estado de naturaleza es malo, Hobbes, uno te habla de que el estado de naturaleza es bueno, uno te habla de la muerte violenta, del miedo a que te maten, te choreen, etcétera, etcétera, el hombre malo. Mientras que el otro te va a decir, no, bueno, éramos buenos, fuimos por el camino por la riqueza, por el dinero, por la guita, etcétera, pero en realidad íbamos bien. Esa diferencia, por supuesto, se nota muchísimo en esas dos filosofías, pero ambas llegan a la conclusión de que se cede el poder. Son distintas, de vuelta, uno por miedo, el otro por construir y por generar igualdad, evitar la desigualdad. Y justamente uno quiere conformar un gobierno único de un rey, de un leviatán, y el otro quiere conformar una república, un gobierno comunal, un gobierno mancomunado. También llamado en Inglaterra mancomunión, comunión de hombres, justamente. Son distintos y justamente se puede entrar por este lado a esta pregunta. Respecto a la pregunta decimoprimera, el contrato social, Rousseau, y el contractualismo, de Hobbes y Locke, tienen relación justamente con esto de la cesión de poder del pueblo. El pueblo es el que tiene el poder, lo cede para conformar un gobierno, para garantizar ciertos derechos, libertades, ciudadanía, etcétera, etcétera. Hay para sacar madera o hacer rinde esta madera, hay muchísimo, así que no se preocupen que de acá hay bastante. Y justamente es que Rousseau, como uno de los principales contractualistas, es el que habla de que el poder no viene, como decía Maquiavelo, no viene de Dios, de la autoridad de tu sangre, sino que viene de las personas que te apoyan y el poder real que tenés sobre ellas. Cómo controlarlas, cómo dominarlas. Maquiavelo diría ser amado y ser temido, justamente, y eso es parte, por supuesto, de saber gobernar y manejar este poder. Después hay un par de preguntas más. No sé si vamos a llegar a verlas todas hoy, vamos a tratar de llegarlas. La idea es que esta actividad la puedan completar la semana que viene, por favor, para poder ya cerrar esta nota
Cualquier duda además, yo les voy a escribir. Voy a dejar de compartir la pantalla un segundo y voy a mandar este documento al WhatsApp. Mientras tanto, preguntas, dudas, todas cuestiones metodológicas o de los contenidos por este momento. Yo escucho. Eh, no sé si me estás escuchando. Sí, 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 habla tranquilo. Sí, en realidad lo que yo quiero saber es, nosotros somos el grupo chiquito de psicología, la clase Ujú. la verdad que estuvo genial, pero no vi ninguna pregunta dentro del cuestionario que sea referido. Sí, a psicología. La clase que viene vamos a dar algo de psico, yo les prometo seguir viendo el tema. Eh, no sé si lo vamos a llegar a evaluar y demás, pero vamos a ver de lo que prometí, por supuesto, porque tuve que hacer una salvedad de evaluar estas partes nomás. Creo que se centren en esto, que por ahí es más del curso de filosofía, ya sé. Pero bueno, con las pocas clases que tuvimos, tres clases nosotros y con lo que vieron un poco antes ustedes, quiero que nos centremos un poco más Obvio. en esto. Disculpen por Pero lo de psico, que les prometo ver más. no hay problema, pero lo que yo te pregunto es, ¿hacemos igual esta Ujú. Sí, sí, actividad? sí, Ok, por favor, sí. No te preocupes que tanto Sigo como Filo van a estar mismo camino aprobado, si está bien este examen de MAP, vamos para adelante. Eh, ok. no- Queda guardada entonces directamente en el chat, ¿no? El cuestionario entero junto con la está, clase. está en WhatsApp el cuestionario, justamente lo acabo de mandar, está en PDF, y la clase va a quedar grabada y la voy a subir a YouTube y voy a mandar, por supuesto, el video. Lo continúo con un poco más, Perfecto. dependiendo de qué tiempo tenemos, pero es esto. Las últimas preguntas, por supuesto, si no llegamos a verlas y eso, no se mandan a responderlas porque sería un poco complejo y no es bueno para nadie. Y nada, tres preguntas, respuestas más o Sí, menos al grano, dar opinión si se desea al respecto, una posición obviamente, no puedo decir, bueno, soy más de la escuela, no sé, de Hobbes, me copa pensar que el ser humano es más malo que bueno, soy más de la escuela de Locke, me parece más que el ser humano es bueno y se corrompió y que se puede volver. Son concepciones, de vuelta, enfrentadas muchas veces, pero no necesariamente uno se tiene que hacer con nadie. A mí me parece que Hobbes, por ejemplo, está buenísimo para hablar un poco de cómo conformar poder, y Locke está buenísimo para hablar de por qué tenemos que formar poder o por qué queremos juntarnos o tener poder o, qué sé yo, construir cosas. Ser, básicamente. Creo que ambos están buenos por esos aristas. ¿Alguna pregunta de las preguntas justamente que vimos hasta ahora? Bien, cualquier cosa igual, me paran y nada, volvemos al tema. Quedan unos minutitos. Quiero cerrar con un debate más. Hay una pregunta más respecto. No nos preocupemos tanto por Kant, yo lo voy a mencionar, pero no se preocupen que Kant es un bodrio y es difícil y no hace falta, en este caso, meternos de lleno con él, por falta de clases y demás, pero sí vamos a mencionarlo, por supuesto, con su relevancia. Durante la modernidad, este periodo desde vuelta 1453, más o menos, porque puede considerarse, no sé, el descubrimiento de América por Europa y todo el colonialismo del 1492, etcétera, todo este periodo del siglo XV, la Revolución Francesa de 1789 y la Revolución Estadounidense y una revolución científica del momento, etcétera, etcétera, todo este periodo de 300 años tuvo un debate muy importante y muy central, que fue este debate de la modernidad entre los que eran racionalistas, y pensaban y estaban a favor principalmente de una razón, de una forma de concebir la razón y el pensamiento, que es justamente la razón humana. El ser humano es el único bicho que tiene razón. Vamos a ver ahora más a fondo esto, contra otra escuela que es llamada empirista o del empirismo, de la empiria, de la práctica, que está encabezada precisamente por David Hume, ahora lo voy a escribir, que se centra más en la práctica, en lo material, en lo que existe, no tanto en lo que se piensa, sino en lo que se ve. La primera escuela que yo mencioné, que es esta escuela racionalista, lo voy a escribir acá, tiene a un representante muy importante que es René Descartes o Descartes, está acá escrito. René Descartes era un francés que principalmente se sentó una noche a tomar vino en una fogata y demás, todo el escrito de filosofía, y dice, bueno, ¿cómo sé si yo existo? ¿Cómo sé si yo soy? ¿Por qué soy? ¿Por qué existo? ¿Por qué estoy? ¿Qué hago? Acá, literalmente. Y empieza a pensar, empieza a dar vueltas y dice, bueno, no basta que yo mismo entienda que existo.
No basta con decir existo. No basta con tampoco decir, bueno, yo existo porque veo, porque toco, porque oigo, porque huelo, porque tengo gusto. Mis sentidos no son de fiar, pero no son fiables. No se puede saber exactamente si yo soy porque siento o veo, porque vemos muchas cosas y nos equivocamos. Vemos a lo lejos un pato y al final es un perro. Puede pasar, de vuelta. Los sentidos no son de fiar. Entonces, si no es de fiar, la existencia misma. No es de fiar los libros y los autores y la gente que está alrededor mía. No es de fiar mi sentido, mi mano, mi cara, no sé, mis ojos. ¿En qué nos vamos a basar para hablar de la existencia? ¿Qué tenemos para decir que existimos, somos? Bueno, tenemos algo, una herramienta muy poderosa, que es la razón, que es esta forma que tenemos nosotros de pensar, de razonar, de sacar cuestiones lógicas, soluciones complejas, situaciones complejas, justamente, y también la posibilidad, y esto es muy importante, de ver universales, de ver algo que se repite en el tiempo. ¿Cuántas veces decimos esto yo ya lo viví o esto ya lo vi, como un déjà vu? Esa posibilidad de decir, esto es como esto me recuerda a tal historia, esto me hace acordar a esto es como esto, o esto va a terminar de esta forma por A, B, C, toda esta lógica, toda esta posibilidad de razonar, es inherentemente humana, desde el pensamiento obviamente racionalista de Descartes. Esto que nos diferencia de los demás animales es la razón, y por ende, si yo pienso, existo. Cogito ergo sum, pienso, luego existo. ¿Por qué existo? Porque pienso. No existo, no pienso porque existo. Logro existir gracias a mi pensamiento, a que soy razonable, perdón, pues tengo raciocinio, porque tengo razón, porque tengo la razón. Porque puedo pensar y todo el mundo acá tiene la razón, y puede pensar, y puede ejercitar eso. ¿Qué pasa con los racionalistas? Son muy idealistas, son volados, viven en las nubes. Los empiristas, en cambio, me lo voy a escribir acá en el chat para que quede, empirismo, empirista, Hume. Tenemos a David Hume, un inglés. Los ingleses siempre fueron muchísimo más materialistas que los franceses, es un dato de color. David Hume empieza a pensar y dice, no, a ver, existen las cosas porque las vemos. Como diría Parménides, lo que es, existe, lo vemos, lo tocamos, incluso lo que no tocamos y pensamos, existe. ¿Existe por qué? Porque lo podemos demostrar que existe. Se puede verificar, se puede ver, se puede tocar, se puede demostrar que existe. El tema es este. Si uno ve y todo, depende constantemente de lo que uno ve, de los sentidos, de lo que uno sabe, etcétera. Si uno no lo ve, no lo demuestra, etcétera, se vuelve muy difícil justamente poder demostrar que algo existe. Lo que voy es, el racionalismo decía, che, lo pienso, por donde soy, buenísimo, no ve nada de acá, no ve nada de lo material, de lo terrenal. Y del otro lado están los que ven todo el tiempo lo terrenal, donde todo el tiempo están revisando casos, donde todo el tiempo están viendo qué existe, dónde existe en casos individuales, y no piensan en nada universal. Ambos tienen ese problema. Uno es incapaz de ver los casos puntuales y llevar la teoría a la práctica, y el otro es incapaz de llevar la práctica a la teoría, de poder universalizar justamente un pensamiento que tiene, de poder decir, bueno, esto existe, esto es de esta forma, y vas a hacerlo de otra forma y se replica en otro lado. No lo puede universalizar, no lo puede sacar de el caso particular. Este debate finalmente termina siendo resuelto por Kant, por Immanuel Kant, que es un idealista, lo que se llama idealismo trascendental, que logra principalmente analizar justamente la razón y todo este pensamiento de razón, y dice no existe nada puro, no existe la razón pura, no existe nadie que sea el último que es razonador, el último filósofo, sino que todo el mundo hace un ejercicio que es agarrar algo desconocido, algo no humano, y pasarlo a ser un fenómeno. Lo trabaja, lo fenomenologiza, lo vuelve un fenómeno, lo activa, lo practica. Uno ve algo, lo nomina, lo llama, pongámosle. Uno ve un bicho que tiene dos patas, son, no sé, naranjas, el bicho es blanco, tiene pico. Perfecto. Uno lo fenomenologiza, piensa lo que sabe, y dice, bueno, es un pato, o esto es un ganso, o esto es un cisne, no sé. Hay diferentes tipos. Ahora, nadie piensa lo mismo dos veces y no hay dos personas que tengan el mismo pensamiento.
Una persona puede saber mucho y puede decir, esto es una nave particular, esto es, no sé, un ganso pico colorado. Perfecto, es un conocedor de aves, un pájaro loco, vamos a decir, un ornitofílico. Por otro lado, yo que no tengo la más mínima idea de los pájaros, muy poco de aves, podría decir, esto es un ganso. Y la verdad que cierro ahí mi razonamiento. Y un nene podría decirme, esto es un pato. Y para el pibe va a ser el pato, como para mí es el ganso, como para el eh, metofílico es, bueno, es un pájaro, posta, es tal cosa, de tal especie, así, así. Los tres tenemos razón. Los tres tenemos razones. Obviamente, el que está acá tiene más razón. El pájaro loco me va a decir, esto es tal cosa particularmente. Yo a lo sumo puedo dar un acercamiento desde mis conocimientos. Pero de vuelta, este trabajo lo hacemos los tres. La diferencia es que uno tiene más conocimientos y mejor fenomenología de lo que yo tengo, que justamente es lo que nos difiere a la hora de nombrar cosas. Pero el trabajo justamente se trata de sustantivar, de nominalizar, de decir, esto existe y es esto, y es esto. Toma, Kant, del racionalismo, la posibilidad de universalizar y decir, esto es tal cosa, y se repiten a lo largo del tiempo, y al mismo tiempo toma de la empiria la observación de casos y de ver qué es esto o por qué existe este caso directamente. Un caso particular. De vuelta, el caso particular lo fenomenologiza y lo sustantiva. Le dice, esto es un ganso, para hacerlo sencillo. De vuelta, es toda una tarea y todo un cambio de este debate de racionalistas contra empiristas a estos que son los kantianos o idealistas trascendentales. Por último, la última pregunta que agregué ahí, que esta sí está buena para poder responder si quieren, porque tienen el material para hacerlo, por lo menos digo, de las clases, es este debate de idealistas contra materialistas. Y con esto voy a cerrar la clase. Los idealistas justamente son los seguidores de Platón, neoplatónicos, San Agustín, Platón, por supuesto, Sócrates anteriormente, Kant, etcétera, o incluso Descartes, que dicen, bueno, existe un mundo de las ideas, existe la razón, existe algo particular, superior a lo material, y nos importa esto, este mundo de ideas. Por otro lado, hay otros que piensan que lo importante está en el mundo material, en el mundo de las cosas reales, en las cosas prácticas. Aristóteles, por ejemplo, nos dice, bueno, es de las cosas reales, hay que realizarlas, desde el mundo de las ideas es un ida y vuelta. Hay otros filósofos que, por ejemplo, le van a empezar a quitar importancia al mundo de las ideas, como, no sé, Santo Tomás, que le empieza a restar importancia al mundo de las ideas, que era el mundo del Señor, pero dice, hay que trabajar para llegar acá. Y después, por supuesto, filósofos como Hume, empiristas, que dicen, no, lo importante es la empiria, lo que existe realmente, no nos importa cómo lo razonamos. De última, cómo lo razonamos es un trabajo, es una forma, es de vuelta un ejercicio, pero lo material es lo principal. De vuelta, es muy difícil concebir un mundo ideal sin material, pero finalmente los filósofos, incluso posteriores a estos filósofos modernos, pienso, no sé, Popper, Marx, Nietzsche, etcétera, todos los filósofos que son contemporáneos, empiezan a decir, che, el mundo ideal capaz que ni existe a este punto. Por eso este debate justamente entre idealistas y materialistas. Repito, idealistas, para hacerlo sencillo, Platón, San Agustín, Alfarabi, Rousseau, incluso, Descartes, Kant. No mencioné a Hegel, pero Hegel, por ejemplo. En el caso de los materialistas, tenemos Aristóteles, San Agustín, después Hume, pienso Maquiavelo, es un filósofo materialista, le importa lo material, le importa lo que existe realmente. Y bueno, este fue el debate principalmente, o es uno de los debates de la filosofía, de decir, bueno, ¿qué es más importante? ¿El mundo de las ideas y lo que pensamos? ¿O este mundo material que es lo que existe y tratamos de justamente abordar o analizar con este mundo de ideas? Es un debate realmente sin solución. También pueden tomar, por supuesto, posición. Bien, voy a terminar la llamada acá, voy a terminar, por supuesto, la grabación primero y voy a dejar un minuto de preguntas. Así que